gozado, hemos cantado, hemos hecho, gloria a Dios, todo esta mañana, gloria a Dios, y lo bueno que lo hemos hecho, gloria a Dios, tranquilo, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Con el gozo, sin prisa. Gloria al Señor. Alabamos al nombre del Aleluya. Señor. Así que vamos a hablar en esta hora unas palabras, alabamos el nombre del Santo eres, Señor. Señor. Los invito a ponerse de pie un momento. Aleluya. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Gloria a Dios. Alabe lo que es Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. 4:19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Santo. Gloria a Dios. Lo leemos así con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Santo eres. Padre, vamos a ti en el nombre de Jesús en esta hora. Señor, te damos gloria y honra porque es toda tuya, Señor. Mira, Señor, esta responsabilidad y oportunidad que tengo de predicar tu palabra. Te pido que pongas en mis labios, Señor, palabra edificante a la iglesia, Señor, y yo me encargaré de darte toda la gloria y la honra a ti, porque es toda tuya, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. En el día de hoy Santo. voy a estar comenzando, gloria a Dios, o mejor dicho, continuando con una serie de mensajes que comencé hace algunas semanas atrás, donde nos fijamos en este mismo versículo de la Biblia, el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Bajo el tema, Él da en abundancia. Esta es la segunda parte de esta serie de mensajes, una serie de 3 mensajes que voy a estar trayendo, gloria a Dios. Hablamos en el nombre del Señor. Hablamos hace algunos días atrás que es casi imposible para nosotros los cristianos ir al libro de Filipenses y no pensar en ese famoso versículo de la palabra del Señor, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Esto ya es parte de nosotros como iglesia, lo recordamos en todo momento porque es un versículo que lo hemos hecho nuestro, parte de nuestra vida, donde el apóstol Pablo hablaba y él decía: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, para todo y para todo he sido preparado, así para estar saciado como para tener hambre, ¿verdad? Como para tener en abundancia y padecer también necesidad. Y después decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero yo quiero centrarme, como me he centrado en el mensaje anterior que les traje, en el versículo 19, donde Pablo con seguridad le decía a los cristianos de Filipo: mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Era tal la seguridad que Pablo tenía que le decía a los filipenses, a los de Filipo: Dios se va a encargar de suplirle todo lo que ustedes necesitan conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, si el apóstol Pablo hablaba y le decía a la iglesia en aquel momento que Dios iba a suplir todo lo que ellos necesitaran conforme a la riqueza en gloria, podemos entender que Dios dará abundantemente a todo aquel que necesite, porque las riquezas en gloria en Cristo Jesús son ¿qué? Abundantes. Gloria a Dios. Él es dueño de todo, Amén. creador de todo. Alabamos el nombre del Señor. Y por eso podemos entender que Dios no nos va a dar poco, sino que nos va a dar en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Así que habíamos hablado que Dios da en abundancia, pero para esto Dios va a trabajar primero contigo, que ese fue el subtema que tomamos la vez anterior. Dios da en abundancia, pero va a trabajar contigo. ¿Por qué Dios va a
trabajar contigo. Porque para tú recibir la bendición de Dios, Dios tiene que primero prepararte. No sea que entonces, recibiendo la bendición de Dios, no sepas qué hacer con ella y esa bendición se pierda. Gloria a Dios. Por lo tanto, Dios va a trabajar contigo. Santo eres, Señor. También podemos entender que Dios da en abundancia a pesar de la mala situación y que Dios da en abundancia aunque todo el panorama que esté alrededor de nosotros parezca que imposible. Pero hoy nos vamos a centrar en el punto en cual Dios da en abundancia a pesar de la mala situación. Amén. Gloria a Dios. Ya nosotros vimos en el mensaje pasado cómo Dios obró en la mujer viuda cuando Elías le pidió sustento. Podemos entender que Dios hizo algo extraordinario, algo diferente, algo raro. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a Elías a la casa del rey, ni mandó a Elías a donde hubiera abundancia. Mandó a Elías a donde una mujer que tenía necesidad y le dijo, ve allá porque hay una viuda que te va a sustentar. Y aquí es cuando la lógica humana se pierde, porque ¿cómo podemos pensar nosotros que una persona que está en necesidad puede suplirle a otra que también necesita? Pero Dios lo preparó de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando no con Elías, sino que estaba utilizando a Elías para preparar a aquella mujer para recibir unas bendiciones las cuales Dios había ya separado para ella. Amén. Gloria a Dios. Y Aleluya. a pesar de que no tenía nada, la mujer viuda vio el milagro. Pero aún así, que Dios le dio sustento, aquella mujer todavía necesitaba que Dios trabajara con algo en su vida y era con la fe. Y hablamos anteriormente que Dios tiene que trabajar nuestra fe para que todo lo que venga de Él lo podamos recibir tal y como Él quiere que nosotros lo recibamos. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es por esto que Dios tuvo que tocar al hijo de aquella mujer viuda. En un momento dado se quedó con un problema de salud en el cual no había prácticamente vida en él. Y Dios obró a través de Elías. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Y aquel hijo que una vez estuvo enfermo recibió otra vez vida, aliento. Y fue entonces cuando nosotros vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24, que aquella mujer dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¡Aleluya! O sea que durante todo aquel tiempo, aquella mujer, aunque Elías había sido llevado por Dios donde ella estaba dudando de lo que Dios estaba haciendo a través del varón Mi de Dios. alma te adora. Aleluya. Pero tuvo que el Señor tocar, alabamos el nombre del Señor, a su hijo, a lo que le quedaba, a lo más amado que ella tenía, para que entonces ella comprendiera que Dios estaba obrando con ella, que estaba obrando y trabajando con su fe. Oh, gloria a Dios. Es por eso que podemos entender que Dios nos dará en abundancia, Amén. pero también trabajará con nosotros y en nosotros. Alaba que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres mi Dios. Te Santo. adoramos. Vive Jesús. Tenemos que entender nuevamente, hermano, que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos en abundancia. Gloria a Dios. Pero para que todo esto suceda, nosotros tenemos que estar preparados para esa bendición. Amén. Vive Dios. Alaba lo que Él vive. Vive. Aleluya. Te adoramos, Oh, Señor. gloria a Dios. Es por eso que ahora, entrando en este nuevo tema, los invito a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, donde vamos a estar viendo, alabados el nombre del Señor, cómo es que Dios obró en una situación también, gloria a Dios, alabados el nombre del Señor, y trabajó a pesar de una situación difícil. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a buscar
Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Vamos a estar leyendo aquí y vamos a ir poco a poco desglosando esto, gloria a Dios, para que veamos lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Amén. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos esta historia, es una historia que muchos de nosotros conocemos. Por esto que quiero hablar algo que el Señor ha puesto en mi corazón, gloria a Dios, en este día. Porque hay algo que podemos notar rápidamente que comenzamos a leer esta historia. Es que la mujer era también una sierva de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esposa de un hombre de Dios que estaban pasando por una prueba terrible y las consecuencias de esa prueba que a su vez traía. Cuando nosotros buscamos en la palabra del Señor y leemos acerca, gloria a Dios, de los hijos de los profetas, para el tiempo bíblico había unos líderes dentro del pueblo de Dios, líderes, alabamos el nombre del Señor, como lo cual era Elías, como lo fue Eliseo, como lo fue Samuel, los cuales tenían un grupo de personas, los cuales habían sido también preparados, gloria a Dios, y ungidos por el Señor para ser profetas. Y tenían estos líderes, los cuales estaban con ellos todo el tiempo, y ellos compartían la vida espiritual y hacían oraciones juntos, y a donde quiera que iban estaban en grupos. La palabra del Señor nos deja ver que esto era así cuando estudiamos la historia bíblica. O sea que este hombre que era esposo de esta mujer que había quedado viuda, era un hombre que estaba junto al grupo de profetas que caminaban en aquel tiempo con Eliseo. Gloria a Dios. O sea que era conocido por los demás, era conocido por el pueblo, que era un hombre de testimonio, que era un hombre de Dios, que era un profeta también de Dios. Alabamos el nombre del Señor. Y esta mujer ahora estaba pasando por una situación difícil, porque todos sabemos lo difícil y lo duro que es cuando se pierde a un ser querido. Pero no solamente que la mujer había perdido a su esposo, gloria a Dios, lo cual la tenía ella en angustia, sino que también había una deuda heredada a causa de su marido. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora. Tenemos que pensar en unas cosas rápidamente, y es que, fíjense que cuando vemos el pueblo de Dios muchas veces tiene una mala percepción. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios está la mala percepción de creer de que porque somos siervos de Dios no va a llegar a nosotros la prueba o el problema. Alabado sea el nombre del Señor. Y es todo lo contrario. Porque somos siervos de Dios, porque somos hijos de Dios, las pruebas van a llegar a nosotros. Porque hay un enemigo que busca en todo tiempo hacer que nosotros estemos mal, hermano. Que nosotros estemos desubicados, que nosotros estemos descontrolados, traer caos a nuestra vida. Gloria a Dios. Y adicional a eso, Dios que está en los cielos también permite que muchos ataques de esos, no todos, pero muchos ataques de esos lleguen para que nosotros también tengamos crecimiento espiritual. Amén. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Aleluya. Pero déjame decirte algo, que a pesar de la prueba, a pesar de la situación, tenemos que entender que la palabra del Señor nos habla de que Dios no nos deja solos en ningún momento. Es por eso que cuando vamos al libro de Salmos, capítulo 34, y vemos los versículos 19 y 20, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Alaba lo que vive. Aleluya. Pero a mí me encanta el versículo, gloria a Dios, 20, que dice: Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será
quebrantado. Alaba que vive. ¿Y qué es lo que el Señor te está diciendo a través de su palabra? Que tú puedes pasar por situaciones difíciles, que tú vas a tener aflicciones en la vida, pero el Señor te librará de ellas. Amén. Y aun cuando el enemigo intente tocar tu cuerpo, tus huesos, el Señor no va a permitir que el enemigo te quebrante. Alaba que vive. Alabado sea el nombre del Señor. Te adora, Señor. Así que tenemos que entender que aunque seamos siervos de Dios, aunque alabemos a Dios, Santo y es. que podemos entender que Dios está con nosotros, estas cosas van a llegar también a nuestra vida. Gloria al Señor. Alma te adora. Este hombre era un hombre de Dios, era temeroso de Dios, pero a lo que no le temía era la deuda. No le temía la deuda. Gloria a Y Dios. hablando como hablamos nosotros, parece que era un poco embrollón, a pesar de que era un hombre de Dios. O sea, que no le tenía miedo al embrollo. Alabamos el nombre del Señor. Esto nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado con la mayordomía. Amén. Santo es. Oh, gloria a Dios. La mayordomía es todo lo que Dios nos ha dado. Pensamos que la mayordomía es solamente el lado económico de nuestra vida, el lado económico de las circunstancias que vivimos, pero no. La mayordomía es todo lo que Dios como seres humanos nos ha entregado. ¡Aleluya! Él nos ha dado un cuerpo, Él nos ha dado salud, Él nos ha dado familia, Él nos ha dado dones, Él nos ha dado talento, Él nos ha dado bienes materiales. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos ellos tenemos que ser buen mayordomos. Gloria a Dios. Y Aleluya. aquel hombre, cuestiones de su cuerpo, estaba ok. En cuestiones de salud, Amén. podemos Vive decir que Dios. estaba ok. En los dones, estaba ok. En los talentos, estaba ok. Pero en los bienes materiales, hermano, ahí había un problema. Y ese problema de los bienes materiales estaba afectando a su familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque mientras él estaba presente en cuerpo con su familia, pues él podía defender a su familia. Amén. Pero una vez faltó, podemos ver que la mala administración de los bienes materiales afectó directamente a su familia. Amén. Alábalo que él vive. Aleluya. Por eso que nosotros, como siervos de Dios, tenemos que tener cuidado de cómo administramos nuestros bienes. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Porque lo primero es que no nos podemos dejar llevar por las apariencias. Gloria a Dios. En la vida, hermano, tenemos que entender que hay gente que aparentan tenerlo todo, pero no tienen nada. Y hay quienes aparentan no tener nada, pero lo poquito que tienen, con lo poquito que tienen, son felices. Vive Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y con esto yo no quiero que ustedes me malinterpreten. Yo soy una persona que creo fielmente en lo que es la prosperidad. Porque sí, porque el cristiano puede prosperar y puede echar hacia adelante. Amén. Pero primero que todo el cristiano tiene que cuidarse de las cosas espirituales porque Dios es primero en todo. Amén. Gloria a Dios. Y segundo, pero no menos importante, que el cristiano también tiene que ser buen mayordomo Vive de Dios. las cosas materiales. Alaba lo que él vive. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Señor. Oramos, Señor. Así que cuando nosotros vemos esta historia bíblica, nos podemos dar cuenta que la Biblia nos narra que la situación que estaba pasando esta mujer era tan grande que hasta sus hijos se iban a llevar. Gloria a Dios. Hasta sus hijos. A ese nivel era la deuda. O sea, era costumbre en la antigüedad que si había una deuda familiar y el padre no podía pagar, los hijos eran
llevados por el acreedor para trabajar o ser vendidos como esclavos y de esa manera cubrir la deuda familiar. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Alaba lo que él vive. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. El problema, hermano, es que la gente ignora que estas cosas todavía ocurren en la vida real. Ocurren. Lo que pasa es que las circunstancias van cambiando. Gloria a Dios. Pero cuando hablamos del mundo espiritual, gloria a Dios, en el mundo espiritual eso no ha cambiado para nada. Vive Jesús. Las cosas siguen siendo las mismas. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Santo eres. Hay cadenas, hay ataduras, hay herencias espirituales, hay mantos y sombras del pasado. Gloria a Dios, aleluya. Y esto es lo que define lo que muchas veces cae sobre una persona y sigue ocurriendo no solamente sobre esa persona, sino que sigue como herencia sobre su familia. Alaba lo que él vive. Rida, pero ¿cómo? Si yo soy bueno, ¿por qué estoy heredando este problema, esta situación de hace tiempo atrás? De problemas familiares, de problemas, gloria a Dios, que no son los míos. Yo no soy así, gloria a Dios. Tenemos que entender algo cuando vamos a la palabra del Señor. La Biblia habla de Adán y de Eva, ¿verdad? Y Adán y Eva pecaron y ese pecado cayó sobre nosotros. Adán y Eva pecaron y todavía la gente sigue peleándose que si fue Adán, que si fue Eva. Que si el problema es del hombre, que si el problema es de la mujer. A estas alturas a mí no me interesa cuál es que haya tenido la culpa. Porque ellos afectaron, gloria a Dios, todo el linaje que vino después de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando vamos a la palabra del Señor, al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron. Destituidos, ¿verdad? De la gloria de Dios. Amén. Y usted dice, pero es que yo no he pecado. Yo me he portado bien. Yo he hecho las cosas bien. ¿Cómo es que el pecado ha caído sobre mí si yo he hecho las cosas bien? Gloria a Dios, porque es un asunto espiritual. No es un asunto material o físico, es un asunto espiritual, gloria a Dios. Es decir, que hay herencias espirituales, las cuales, hermanos, nos persiguen. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender que Satanás es el acreedor. Y que no solo quiere esclavizarnos a nosotros, sino que también quiere esclavizar a toda nuestra descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15, quiero que vean esto, gloria a Dios. Libro de Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Ya vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Aleluya. Cristo nos perdonó. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitando del medio y clavándolo en la cruz. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Es decir, que aunque tú no hubieras hecho un contrato, que aunque tú no hubieras hecho nada, ya había un manuscrito en contra de tu vida, en contra de ti, a causa del pecado. Gloria a Dios. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios santo. Y dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Alaba lo que él vive. Había algo escrito en contra tuya y en contra mía. Gloria a Dios. Y no escrito en un papel físico. Y no era un contrato físico. Era algo espiritual.
que se oponía a ti y que se oponía a tu familia y se oponía a tu descendencia, sin tú, ni ella, ni todos los que vinieran detrás de ti tuvieran culpa. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Alma que adora, Señor. Alaba lo que Él vive. Por eso es que hay gente que dice, ¿cómo es que esto ha caído sobre mí? ¿Cómo es que este problema me persigue? ¿Cómo es que yo estoy en esta situación si yo no me la busqué? Vive Dios. Porque hay contratos, escrituras espiritualmente escritas en contra de ti, en contra de tu descendencia. Pero tienes que recordarle al enemigo que ya Cristo los expuso. Amén. Que le quitó el poder a ese contrato. Gloria a Dios. Que le quitó el poder a esa escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ya tú eres hijo de Dios. Alaba lo que Él vive. Por eso no tiene parte ni suerte contra ti. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice la palabra del Señor que despojó a los principados y a las potestades, al gobierno del enemigo, de Satanás. El Señor le quitó todo el poder y toda la autoridad sobre ti. No Amén. tiene parte contigo, no Amén. tiene suerte contigo, no tiene poder sobre ti. Amén, así es, gloria a Alabado sea el Dios. nombre del Señor. Gloria a Dios. Y triunfó sobre ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Gloria al Señor. Porque cuando comencemos a entender esto, vamos a comprender de que no tenemos que sentirnos agobiados por lo que el enemigo intente hacer en contra de tu vida. Mi alma alaba a Jehová. De que tú descansas en los brazos del Señor. Gloria a De que el Dios. Señor te está cuidando y te está protegiendo. De Aleluya. que el Señor venció por ti ya en la cruz del Calvario y Él te ha dado la autoridad a ti. Gloria a Dios. Para ser más que vencedor en el Señor. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor en esta hora. Dáselo fuerte, gloria a Dios, que es para Él. La gloria a Él, aleluya. Aleluya. Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Adoramos, Dios. Aleluya. Vamos al versículo 2 y vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Ahora dice: y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dijo Eliseo. En otras palabras, ¿cómo te puedo ayudar? Oh, gloria a Dios. ¿Cómo te puedo aconsejar? Oh, gloria a Dios, aleluya. Y aquella mujer le dijo, ninguna cosa tengo, solamente vasija de aceite. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, y esto lo digo por experiencia, lo digo por mí porque yo lo he vivido. Cuando yo he estado en situaciones difíciles, de agobio, situaciones que parece que no tienen solución, es cuando menos he escuchado el consejo que viene de parte de Dios. Cuando se supone que en ese momento sea cuando más escuche y acate el consejo de parte de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese momento de situación difícil yo estoy agobiado. Yo estoy pasando por un sufrimiento. Y el sufrimiento y el agobio no me deja ver la solución al problema. Es muy difícil. Vamos en nombre del Señor. Por eso es que yo nunca he culpado a nadie, gloria a Dios, cuando recibe un consejo, gloria a Dios, y no lo acata. Porque hay que estar en la situación de la persona para entender y comprender que la persona en ese momento está cegada y angustiada por el problema. Gloria a Dios, amén, vive Dios. Pero tenemos que entender que el Señor nos habla a través de su palabra, que nosotros tenemos que quitarnos el velo de nuestros ojos y comenzar a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén, gloria a Alaba lo que vive. Dios. Aleluya. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. Mi alma Gloria a te Dios. adora, Jehová. Porque comenzar a seguir el consejo y las directrices de Dios van a hacer la diferencia, hermano, entre que nosotros suframos un momento en nuestra vida o que suframos toda la vida. Alaba lo que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba lo que vive. Gloria a Dios. Fíjate que aquella mujer fue donde Eliseo y le comentó la situación que estaba pasando. Amén. Y Eliseo le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? De alguna manera yo te puedo aconsejar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando una persona viene a donde nosotros con una situación o algún problema, hermano, créame que lo que más desea la persona que esté escuchando ese problema es poder resolver la situación. Aleluya. Por más que yo quiera meterme dentro de ti, dentro de tu situación, para resolver tu problema, no lo voy a poder hacer. Oh, gloria a Dios. Porque la real explicación, gloria a Dios, a que lo que está pasando tú y lo que está pasando en tu situación, en tu problema, es que solamente tú vas a poder triunfar sobre esa prueba, sobre esa situación. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, amén. Vive Si hay Dios. intervención mía, gloria a Dios, no vas a recibir la preparación que Dios quiere para ti, para que recibas la bendición que ha separado para tu vida. Amén, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Por más que Eliseo quisiera sacar de él para cubrir las necesidades, no iba a poder hacerlo. Pero entonces le dijo: ¿qué tú tienes en tu casa que puedas utilizar? Alabado sea el nombre del Señor. Aquella mujer le dijo: vasija de aceite. Gloria a Dios. Ahora, cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones, diferentes problemas, sean económicos, sean de salud, sean problemas con los vecinos, sean problemas con cualquier problema, con cualquier cosa, hermano. Y a veces hasta las cosas más sencillas se convierten en una montaña de problemas. Amén. Pero ahora te digo yo: ¿qué tú tienes en tu casa? Gloria a Dios. Alaba lo que vive. Y yo sé que hay algunos de ustedes me dirán: bueno, en mi casa no hay nada, mi casa está pelada. Gloria a Dios, aleluya. Pero no es la casa donde tú te acuestas a dormir en tu cama, Aleluya. es tu yo espiritual. Aleluya. Eres tú. Amén. ¿Qué tú tienes en tu casa? Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué tú estás hecho? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Para qué tú has sido preparado? Gloria a Dios. Si no tienes nada y lo único que tienes es la oración, es el ayuno y es la palabra del Señor, comienza a hacer uso de esas herramientas. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pues si eso es lo que tienes, eso es lo que vas a utilizar. Gloria a Dios. Alabado Dios. ¿Por qué no puedes utilizar lo que no tienes? Tienes un problema económico. Le debes $1 millón a la IRS. $1 millón, bueno, es un decir. Es un ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor. Dinero no tienes para dar porque estás pegado. Porque quizás no fuiste buen mayordomo en algún momento en tu vida y no tienes ahora dinero para dar. Pues no tienes eso, pero ¿qué es lo que tienes? ¿Qué herramientas tienes? Bueno, lo que tienes a tus manos, eso es lo que vas a utilizar. Y si tú como siervo de Dios lo que tienes a tus manos es la oración, las rodillas que son tan poderosas, alaba lo que Él vive, la alabanza a Dios, aleluya, tu vida de testimonio, gloria a Dios, fiel ante Dios, pues eso vas a utilizar. Aleluya. Oh, Santo. gloria a Dios, aleluya. Gloria a tu nombre. Cuando seguimos leyendo la palabra del Señor, dice, Él le dijo: ve y pide para ti vasijas, prestarás de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Alabado sea el nombre del Señor. Y se fue
la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Gloria al Señor. Gloria a Alaba lo que Jesús. vive. Santo. A mí me encanta porque hay una versión también de la palabra del Señor Aleluya. que habla y dice: ve y cierra la puerta tras de ti. Gloria al Señor. Y cuando tus hijos entren, cierra la puerta tras de tus hijos. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jehová. Gloria a Dios. Entra y luego cierra la puerta tras de ti y tras tus hijos. Entra y cierra tras ti. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted sabe algo, hermano? En las situaciones que van a venir en nuestra vida, nosotros tenemos que tomar también esa actitud. Gloria a Dios. Entrar y cerrar la puerta tras de nosotros. Gloria a Santo Jesús. eres Dios. ¿Usted sabe lo que significa entrar y cerrar la puerta tras de nosotros? Gloria al Señor. Tener intimidad con nuestro Dios. Amén. Santo eres Dios. Buscar la presencia de Dios. Santo, aleluya. Y dejar que Él obre. Porque esto que está ocurriendo en tu vida es entre tú y Él. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Porque algunos no van a entender lo que Dios está haciendo contigo. Te alaba, Jehová. Santo Y si tú eres- le abres la puerta para que vean la obra que Dios está haciendo contigo, van a comenzar a hablar lo que no tienen que hablar. Mi alma alaba a Jehová. ¿Has visto que cuando hay gente que comienza a meterse con Dios, hay otros que dicen: "Ay, mira ese que se cree ahora que es evangelista? Ay, mira ese que se cree ahora que es gran predicador. Ay, mira que se cree ahora que que es tremendo pastor, que es tremenda cantante, que es tremendo consejero. Mira para allá que se cree ahora, es más profeta, es más que profetiza. Es más que habla lengua, es más que danza, porque no comprenden la relación que tú tienes con Dios. Cuando tú arrancas la puerta atrás de ti, Aleluya. alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Porque si ellos también trancaran la puerta atrás de ellos, no estuvieran hablando las babosadas, gloria a Dios, que hablan de los demás. Amén. Mi alma te Me alaba. perdonan que hable así un poquito fuerte, pero esa es la realidad. Amén. Gloria Esa a es la Dios. realidad. Mucha gente que no van a entender lo que Dios tiene contigo, pero lo que el Señor te manda es que tú tengas una intimidad con Él. Amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esto es de cada persona, personal, entre esa persona y Dios. Gloria a A mí Dios. se me parece mucho, gloria a Dios, a lo que dice el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 20 al 21. Cuando el Señor le dijo al pueblo: ven, pueblo mío, entra a tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Santo. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer algo. Porque Dios estaba enojando y iba a obrar algo para limpiar al pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras ocurría lo que ocurría, Dios le mandó a aquellos a los cuales había llamado que se encerraran y se mantuvieran en comunión con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba lo que vive. Santo Yo no eres. te voy a preguntar cómo está tu comunión con Dios, porque eso es algo personal entre tú y yo. Pero sí lo que te puedo decir es que tienes que comenzar, gloria a Dios, día tras día a cerrar la puerta delante de ti. Santo. Que no dejes que nada impida el tiempo tuyo con Dios. Que no dejes que nada se meta entre tú y Dios, aleluya. Porque lo que Dios quiere hacer contigo es algo hermoso, algo diferente, gloria a Dios. Pero necesita tener intimidad con Dios. Alaba lo que Él Gloria a vive. Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gloria a ¿Saben que mientras el acreedor estaba preparándolo todo para llevarse, lo único que le quedaba a aquella viuda, que eran los hijos? Mi alma te alaba, Jehová. Ella estaba encerrada con sus hijos, Gloria a Dios. llenando las vasijas de aceite. Llena tu vasija de aceite. Gloria al Señor. Llena tu vasija de aceite. Aleluya. Llena tu vasija de aceite. Santo. Y Aleluya. vasija que llene de aceite, ponla a un lado, gloria a Dios. Y Aleluya. sigue llenando otras vasijas. Vasija tras vasija. Hasta que todas las vasijas de tu vida estén llenas del aceite de Dios. Amén. Gloria a
Alabado sea el nombre del Señor. Para que tengas provisión en el momento de la necesidad. Amén. Para que tengas, gloria a Dios, cuando los demás no tengan, gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Oh, Señor. gloria a Dios, alaba lo que Él vive. Gloria a Dios, santo. La Aleluya. palabra del Señor habla y dice que después de que esta mujer llenó las últimas vasijas, le dio su hijo, trae más vasijas. Y dijo, vea, se acabaron ya, me cansé, ya los vecinos no tienen vasijas, ya están todas llenas. Gloria a Dios. Pues entonces en ese momento el aceite cesó. Santo eres. El Señor quiere llenar todos los espacios de tu vida. No solamente el espacio que le das aquí a Él en la iglesia. Aleluya. Quiere llenar el espacio de tu vida personal. Quiere llenar el espacio de tu vida matrimonial. Quiere llenar el espacio de tu trabajo. Quiere llenar el espacio de tus estudios. Quiere llenar el espacio de aquellas cosas que te has propuesto como cosas personales para desarrollar en tu vida. Quiere llenarlo todo. No quiere que nada se quede vacío. No quiere que nada le falte aceite. Aquella mujer siguió llenando vasijas hasta que se acabaron las vasijas. Llena de tu vida del aceite de Dios hasta que todo el espacio de tu vida sea lleno. Aleluya. Hasta que respires a Cristo. Amén. Hasta que escuches a Cristo. Hasta que veas a Cristo. Hasta que camines como caminó Cristo. Hasta que vivas como Cristo. Alaba que vive. Que nada de tu vida, gloria a Dios, se quede vacío. Que sea todo lleno, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Gloria a Señor. Dios. Porque a pesar de las situaciones que parezcan difíciles, Mi alma si Dios dijo que iba a dar en abundancia, va a dar en Amén. abundancia. Gloria al Señor. No importa que el panorama se vea feo, hermano. Santo eres. Por eso es que a Dios. pesar de la mala situación que hay hoy en día, o que estemos pasando, gloria a Dios, Santo eres. yo creo fielmente que Dios nos va a dar en abundancia. Amén. Así es, gloria a Libro de Dios. Salmos capítulo 37, versículo 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. Santo. Mi alma te adora. Alaba lo que vive. Aleluya. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias porque me hablas a mí primero, Señor, y también le hablas a la iglesia, Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor.